Primero los bajaron a la glorieta central y a los sótanos y tal, y luego ya decidió el gobierno que los cuadros siempre irían donde estuviera él. Y entonces, bueno, cuando el gobierno se fue a Valencia, los cuadros fueron trasladados a Valencia, un traslado muy minucioso, muy meticuloso, y fueron muy bien trasladados. Y luego ya cuando los cuadros, cuando el gobierno tuvo que salir huyendo a Cataluña, cuando ya los nacionales iban a llegar al Mediterráneo, iban a cortar en dos, llegaron a Cataluña, pero aquel fue un traslado mucho más caótico, algún cuadro sufrió desperfectos y fue un traslado muy rápido. Sorprendentemente, casi todos los cuadros, casi todos, volvieron y volvieron bien, menos los dos, el 2 y el 3 de mayo de Goya, que se les cayó un balcón encima por un bombardeo y tal, y se desgarraron y tal, y se hicieron allí una restauración un poco cutre, no quisieron tocarlos demasiado tampoco. Y ahora hace poco los restauraron ya y están estupendos, están ahí en el Museo del Prado estupendos. Y bueno, ese es el fondo histórico de la novela. Sí, no ha sido spoiler, no, la novela no es eso. No En es la novela eso. hay unos personajes que están ubicados en ese momento. Eso te acompañan a esa historia. Entonces, ¿es novela histórica? Seguramente aquí esté en las estanterías de novela histórica, pero yo siempre digo que yo no la considero novela histórica. ¿Por qué? Porque sí es verdad que tiene un trasfondo histórico, pero yo no he pretendido hacer una novela histórica al hilo de lo que hacen la novela histórica de verdad, eso de que decíamos el otro día, de que cuando Aníbal desayuna a las 7:15 y como pongas que desayuna a las 7:20 ya se te están tirando todos encima diciendo que eso no tiene rigor y demás. No, yo no persigo el rigor histórico. Es verdad que pretendo no meter la pata, o al menos meterla lo menos posible, pero no persigo ese rigor histórico, no persigo enseñar historia, no lo pretendo. Quien quiera saber historia, verdad, porque lea a Preston o que lea a Gibson, pero yo simplemente intento hacer una novela de personajes con un trasfondo, con un telón histórico, porque esa novela, esa historia a mí me llamó la atención cuando supe todo el tema este de los cuadros del museo y me gustó y la estudié un poco, pero yo me inventé mis propios personajes. Es verdad que salen algunos históricos, pero porque era necesario que salieran, pero los personajes principales ninguno es histórico, son personajes gente corriente como los que estamos aquí, porque cuando uno habla de la historia habla de los grandes personajes, pero luego cuando hubo ese traslado alguien tenía que conducir los camiones, alguien tenía que cerrar las cajas y clavar los clavos y descargarlos, restaurar esos cuadros que se rompieron, y eso es lo que a mí me gusta, esos personajes que son gente común, que se ven envueltos en un lío como es la guerra civil y el traslado del... Me viene muy bien que digas esto porque ahora yo quería apuntarte por los personajes, que es lo que a mí más me gusta en las novelas. En esta novela tú presentas, hay 7 personajes principales, hay muchos más, pero 7 que son principales, 5 son hombres y 2 mujeres. Y tú casualmente la voz narrativa la pones en una mujer, y además una mujer de Vidales de Pablo. ¿Qué es eso? Hoy sí podemos decir puta. Sí, es que el otro día estaba su madre en la presentación que hicimos en Murcia y no podíamos decir puta, pero hoy está su madre, mamá, ¿puedo decir puta? Pones la voz narrativa en una puta. Porque teniendo 5 hombres te vas a una mujer y encima... Esto es... Sí, yo empecé la novela, la empecé con un narrador omnisciente, en tercera persona, neutro, no sé si en este momento si sería hombre o mujer, pero cuando escribí aquella escena, la primera escena en la que sale Magdalena, bueno, la segunda en la que sale, pero que es la primera en la que escribí, ese personaje me pedía algo. Fue una especie de discusión entre Magdalena y yo, y Magdalena decía que no, que ella tenía que ser la narradora y ella tenía que contar esa historia. Y yo le decía que no podía ser, porque esta historia tiene varias tramas, hay sitios donde ella no iba a estar, cómo iba a saber ella eso, y además ella era una mujer y yo era un hombre, y bueno, quieras que no, pues eso implica cierta dificultad. Y bueno, lo de puta tampoco lo pensé en ese momento, pero a lo mejor... bueno, el caso es que... Lo da el nombre, es la carrera por antonomasia. Magdalena. Magdalena, pues mira, no está hecho a conciencia. Me hubiera quedado ahora muy bien decir que sí, pero no. Y el caso es que fue una discusión entre los dos, pero Magdalena es una mujer de armas tomar y ganó ella. A mí además me gusta discutir poco. Total, que
que ella me prometió que sí, que se iba a enterar de toda la historia y que la iba a poder contar ella. Y ella se enteró de toda la historia y lo dice al principio del libro. Las historias las cuenta quien las conoce, quien las siente, quien las inventa, no dice algo parecido. Dice, os lo voy a, es que si no, no me acuerdo, porque como lo dice ella, no lo digo yo. Las historias las cuenta quien las vive, aunque esa no es toda la verdad, al menos no es la verdad completa. Las historias las cuenta quien las conoce, quien las descubre, quien las adivina, quien las siente, quien las comparte. Bueno, pues Madalena se encargó de vivirla, de sentirla, seguramente, yo no lo sé, pero de adivinar ciertas cosas y al final de compartirla con nosotros. Y fue ella la que al final narró esta historia. Lo curioso es que Madalena nos cuenta la historia, tú eres el narrador realmente, pero en una obra tan que puede tener tanta tendencia a tomar parte por un bando o por otro, ninguno de los dos, sobre todo Madalena, no toma parte en ningún momento, no juzga, simplemente cuenta. ¿Cómo consigues durante todo el proceso creativo, durante todo el proceso narrativo, no caer en esa tentación de decir, oye, pues, estos son los buenos, estos son los malos? Bueno, la principal causa, aunque bueno, no es que yo quiera haber tenido una equidistancia en decir, no, aquí no hay buenos ni malos, evidentemente yo tengo mis opiniones sobre el asunto que supongo que coincidirán con la de todo, o casi todo el mundo, pero es que es Madalena quien lo cuenta. Y Madalena hay una escena en la que dice, bueno, está con un cliente, el cliente ve la bandera republicana y pone así mal gesto y dice que no le gusta, mientras él está en el asunto, ver la bandera esa ahí. ¿En qué asunto? En el asunto. Y entonces Madalena le dice, mira, yo ahora toca ser republicana y que viva la república. Si llega un día en que toca ser monárquica, pues que viva el rey. Madalena no le importa un carajo todo esto, no le importa la política, le importa lo suyo. Y entonces está narrada desde el punto de vista de Madalena. Ella es totalmente equidistante, no totalmente, pero bueno, pero está en ese punto de vista. Sí. Es que simplemente lo que le importa es lo suyo y sobrevivir. Yo me da cuenta que el resto de tus personajes sí que se posicionan políticamente, no te dicen nunca esto es lo bueno, sino que unos son de un bando y otros son de otro. Además, si estableces como una línea, hay dos personajes que son Fidel y Adolfo, que para mí son idénticos, pero uno en el bando republicano y otro con su camiseta azul. Pero son igual de fanáticos y de la manera en la que tú lo cuentas, no son ni buenos ni malos, ni unos son, simplemente nos muestras cómo son. Luego hay otro personaje, también masculino, que tampoco se posiciona, de ese hablamos un poco luego. ¿Cómo haces todo esto? ¿Simplemente nos muestras las acciones o...? Sí, vamos a ver, yo, los personajes vamos a hablar después o hablamos después. Primero lo que quiero decirte es, cuando tú me hablas de Fidel, que es republicano fanático a lo bestia, o de Adolfo, que es fascista a lo bestia, cuando me los estás mostrando nunca me dices que sea bueno o que sea malo, solo me cuentas... No, claro, porque, vamos a ver, Adolfo, que es un falangista convencido y fanático, cuando me pongo en la piel de Adolfo, yo no puedo decir, este falangista es un cabrón, pues perdón. No, porque si yo soy Adolfo y soy falangista, yo no pienso de mí mismo que soy un cabrón, ¿me entiendes? Entonces yo me pongo en la piel del personaje y el personaje hace lo que él cree que debe hacer, lo que él siente que debe hacer. Con Fidel hace lo mismo. Con Fidel hago lo mismo, solo que está en el otro lado. Fidel es un anarquista que convencido, bueno, ahora hablaremos de él, supongo, y yo lo que hago es ponerme en la piel de cada uno de los personajes. Comentábamos el otro día en Murcia que había un escritor de nuestra asociación, Elías, que una vez en una de las tertulias que tenemos decía, no, es que yo nunca podría escribir un nazi. Y yo decía, ¿cómo que no? Pues yo escribiría el nazi más nazi de todos los nazis, porque no se me ocurren barbaridades que escribir. Claro, pues si tengo que escribir un nazi va a ser el más nazi de todos. ¿Eso quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hace ese nazi? No, pero es que tiene que ser un nazi. Entonces yo lo que hago es ponerme en la piel del personaje que escribo y entonces las reacciones de ese personaje tienen que ser en base a lo que es ese personaje. Y realmente además, para mí, eso es lo divertido de la escritura. Por eso a mí lo que me gusta son las novelas de personajes. Se nota, ¿eh? Se nota con todas las que tienes. Bueno, hemos hablado de Madalena, que es la que nos va contando, pero hay otro personaje femenino que lo ha introducido. Vamos a hablar un poco de personajes, vamos a meternos, porque en realidad Pablo es pues eso, el escritor de personajes. A mí me gustan mucho los tipos y las tipas de escribir. Victoria,
Victoria es difícil hablar de ella sin hacer un poco de spoiler. Inténtalo, hombre, inténtalo. Victoria es ¿Tú la... tienes esa maestría para contar si... No, si lo escribiera a lo mejor. Victoria es la otra personaje femenina, es quizá el personaje que más evoluciona en la novela, que más cambia, ¿verdad? Empieza siendo una niña bien, que hace una buena boda, que vive en el barrio Salamanca y tiene una vida muy holgada, y termina, no voy a decir cómo termina. Y es un personaje que evoluciona mucho a lo largo de la novela. Es que no sé lo que puedo contar. Pues puedes contar que le gustan mucho los cuadros, la pintura, que por eso se ve. Bueno, la historia. no, me refería a no hacer... Pero sí, bueno. cuenta todo lo que quieras y lo vamos a leer de todas maneras. Ya, bueno, pero que es de gracia. Pues bueno, es verdad que esto se me pasaba, que es muy aficionada a la pintura. Eso le hace además conocer a Magdalena, porque Magdalena no lo he dicho, pero también es muy aficionada a la pintura. Las dos se encuentran en un momento dado en el Museo del Prado. Se conocen, hablan de pintura, se hacen muy amigas, y luego las circunstancias las llevan a cada una por un camino. Y ya está. Y también conoce, gracias a ese amor por la pintura, conoce a otro de los personajes de los que ahora hablaremos, que es Lisandro. Sí, los personajes masculinos son 5, ya he dicho los que tienen más fuerza, pero el principal de todos ellos es Lisandro, que perdona que te lo diga Pablo, pero para mí es el más blandito. A nosotros tiene una personalidad mucho más fuerte, yo me hubiera enganchado con nosotros, pero este es más blandito, pero es el que más o menos guía la historia. Sí, es verdad. Háblanos un poco de Lisandro. Es verdad, a mí Lisandro es blando. Dando de cogerlo así a ver. Sí, es verdad. A mí hubo un momento, incluso escribiéndola, que me llegó a caer mal. Y dije, a este o lo cambio, me lo cargo, ¿qué hago con él? Pero al final, como tú dices, es el que va, es el hilo que teje un poco la historia, que va uniendo a unos y a otros, y a donde prácticamente todos vuelven. Y aunque sea blando, tiene su papel en la historia, y al final, bueno, es blando, pero es buena gente,